Buenos días, ingeniero. Nosotros vamos a hablar sobre el infovideo número 8 con el tema zonas de trabajo del TVJ. Los integrantes es Angelo Pozo y mi persona, Jorge Lucio. 4. Cuestionario. Calcula el valor aproximado de la amplificación de corriente beta y la potencia del transistor para cada medida tomada. Para la primera medida obtuvimos el beta de 143,72 y la potencia de 0,035 watts. Para la segunda medida tuvimos un beta de 141,56 y una potencia de 0,034 watts. Para la tercera medida obtuvimos un beta de 141 y de 141,56 y una potencia de 0,032 watts. Para la cuarta medida obtenemos un beta de 140 y una potencia de 0,023 watts. Para la medida número 5 tuvimos un beta de 137,86 y una potencia de 0,12 watts. Y para la última medida obtuvimos un beta de 2,75 y una potencia de 0,62 miliwatts. Tenemos como punto número 2, simule el procedimiento de la práctica para un transistor PNP. Haga las modificaciones necesarias en el circuito para que la corriente pueda fluir correctamente. Tenemos que dimos la vuelta a la fuente número 2 y al voltaje número 1 también le cambiamos la polaridad y la resistencia le ponemos a este lado por donde va a entrar la corriente. Eh, Tenemos que implementar el circuito utilizando 9 voltios en la fuente 2 y 0 voltios para la fuente 1 y sitúa el potenciómetro a su máxima capacidad. Entonces, lo que tenemos aquí es que el potenciómetro está a su máximo, el voltaje está en cero y vamos a determinar la zona de trabajo. Como podemos ver aquí, la corriente del colector es igual a cero y el voltaje colector emisor es igual a la fuente, lo que nos indica que el TVJ está trabajando en la zona de corte, es decir, como un switch abierto. Después tenemos aumento el valor de V1 hasta que la corriente de base suba a 50 microamperios. En este caso nos da 49,4 cuando el voltaje 1 es igual a 5,8. Y vamos a anotar los valores de C entre base emisor, colector emisor y la corriente I B y la corriente del colector y vamos a calcular la ganancia. Bueno, tenemos que el voltaje colector emisor es igual a menos 6,23, la corriente del emisor es igual a la corriente del colector, que nos da menos 4,9. Y calculamos que, y también tenemos que la corriente de base es menos 49,4. Y nos da la ganancia, haciendo la relación entre corriente colector y corriente de base, nos da que la ganancia es de 101. Y vamos a reducir el valor del potenciómetro hasta que el voltaje colector emisor descienda 1 voltio y vamos a volver a tomar los valores. Bueno, en este caso descendió el voltaje colector emisor a menos 5,23 y la corriente aumentó. La corriente del colector y emisor aumentó a 6,8 y haciendo el cálculo de la ganancia de voltaje nos da 101. Y vamos a seguir reduciendo así hasta que nos dé un valor cercano a cero. En este caso tenemos a menos 20, a menos 4,20 y la corriente subió a menos 8,66 y la corriente de base lo mismo aumentó. Y haciendo la relación nos da la ganancia de 101. Y ahora vamos a menos 3,21, que la corriente subió a 10,5 y la corriente base a 103 microamperios y nos da la ganancia de 101. Y ahora le bajamos hasta menos 2,22, la corriente sube a menos 12,2 y haciendo el cálculo de la ganancia nos da 101. Y ahora le vamos a bajar hasta menos 1,29 y nos da que la corriente es menos 13,9 miliamperios y la corriente base es menos 138 microamperios y la ganancia nos da 101. Y tenemos de menos 0,20 y la corriente sube a 15, cercano a 16. Y la corriente de base nos da 165 microamperios y al calcular la ganancia baja a 96,36. Y aquí le bajamos lo máximo que pudo y el valor que nos marca es de menos 0,4 y la corriente de base sube a 4,94 miliamperios y la corriente de colector y emisor es de 20,9 miliamperios. Y calculando eso nos da la ganancia de 4,2. 3. Responde a las siguientes preguntas. ¿En qué región se encontraba el transistor al inicio del procedimiento? Se encontraba en la zona activa. B. ¿En qué región se ubicó el transistor cuando el voltaje de colector llegó a su punto más bajo? Se ubicaba en la zona de corte, ya que el voltaje colector emisor es de 0,045 voltios. ¿Cómo saber si un transistor se encuentra trabajando en una zona activa? Se debe cumplir la siguiente condición: 1 voltio mayor a voltaje colector emisor y mayor a voltaje de la fuente. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre un transistor de potencia y uno de señal? La diferencia es que el transistor de potencia trabaja con valores altos en amplificaciones, con fuentes de alimentación, mientras que los de señal operan con valores bajos, destacando en amplificaciones de pequeñas señales. ¿Qué le pasa a un transistor cuando es sometido a frecuencias muy elevadas? La ganancia del transistor disminuye a medida que se aumenta la frecuencia. 5. Conclusiones. En la región de saturación se puede afirmar que la corriente de colector alcanza su valor máximo en el transistor.
El transistor tiene una amplia variedad de aplicaciones, entre las que destaca su uso como interruptor, amplificador y conmutador. Y por último tenemos las recomendaciones, que es fundamental revisar minuciosamente el método correcto para conectar el potenciómetro y asegurarse de identificar correctamente los terminales del transistor, colector, emisor y base antes de proceder con el armado del circuito. Una conexión incorrecta puede provocar fallos en el funcionamiento del circuito y daños en los componentes. La identificación adecuada de los terminales del transistor asegura una conexión correcta y evitar posibles problemas. Nos referimos al momento de conectar el potenciómetro, ya que si lo conectamos mal, pueda que no, el valor de colector emisor no disminuye y se mantenga, y eso provocaría que el transistor trabaje solo en la zona de corte, es decir, no estaría activado. También es crucial saber utilizar el multímetro correctamente, evitando medir la corriente en paralelo con el circuito, ya que esto podría dañar el dispositivo y resultar en costos significativos. La medición correcta de la corriente puede causar, la medición incorrecta de la corriente puede causar daños irreparables al multímetro. Nos debemos asegurar de usar el dispositivo correctamente y proteger tanto el equipo como la integridad del circuito. Cada vez que vayamos a medir corriente de base y corriente de emisor, primero apagar las fuentes y después abrir aquí, abrir aquí, y se conectaría en serie el amperímetro con el colector, y acá, a este lado de acá. También se recomienda utilizar software Proteus para simular circuitos antes de realizar la práctica física. Esto ayudará a identificar y resolver posibles problemas antes del armado en el circuito real. La simulación previa nos ayuda a detectar problemas y optimizar el diseño del circuito, reduciendo riesgos de problemas durante la implementación física y ahorrando tiempo y recursos.